Bueno, ya que estamos hablando de historia, quiero hablar de una película que creo que hizo historia en la Argentina. No sé si ustedes están de acuerdo, que es Metegol, que fue la primera película argentina que se realizó en, ya lo conté varias veces, pero bueno, como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva. Entonces fue la primera película argentina que se trabajó en departamentos, como en los grandes estudios, como Pixar, DreamWorks, Laika. ¿Que vinieron los marcianos? Parece. A que no hagamos como como Orson Welles, que se tiraron todos por los balcones. Bueno, estamos con, como ya les conté, Metegol se hizo en departamentos y hoy contamos con dos animadores y dibujantes que trabajaron en el storyboard de Metegol. Así que uno es Lisandro Álvarez Ugarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y Pablo Lastra. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo están, chicos? Un poquito nervioso yo. ¿Nerviosos? Bien, bien. Bueno, y como les contaba, quiero que me cuenten un poco cómo fue la experiencia Metegol. Yo decía que fue un hecho histórico porque fue un antes y un después. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo con eso, sí. Fue una película que marcó un precedente después de tremenda magnitud que tuvo, ¿no? Porque hace poco estuvo Nelson Lutti y él nos contó, sé que el Oscar benefició a varios, porque él nos contó que antes del Oscar empezaron como en un lugar chiquitito y cuando ganó el Oscar Campanella se fue como ampliando todo. Es verdad, sí. Yo no estuve en esa parte, bueno, Lisandro creo que tampoco. No estuvimos en parte de ese proceso. Llegamos un poquito después nosotros. Sí. Incluso Pablito antes que yo todavía, pero nos fuimos incorporando en este proyecto que ya venía parido de hace rato, ¿no? 6 años llevó el proyecto en total, sí, me parece. En total fueron 6 años de proyecto. Y nos cuentan un poco qué es un storyboard, porque lo hemos nombrado mucho en todos estos programas, contamos algo. ¿Qué podemos decir de un storyboard? ¿Que es una historia sobre pizarrón, sobre pizarra, un guión gráfico? Mira, en comienzo ver, sí. Lo escuchamos a Pablo. La descripción técnica sería que es un guión gráfico, como bien vos dijiste. Es el paso siguiente luego de tener el guión técnico. Ya con este tema de tener el guión técnico definido, con el guión gráfico se pueden empezar a ver detalles como, por ejemplo, tiros de cámara, acciones de los personajes. El guión técnico son los planos. Exacto, sí, donde ya está narrado todo el guión con los diálogos, como va a ser el guión los planos, final. Si es de arriba, si es de abajo, de dónde se toma, porque no es una historieta, eso es lo que queremos recalcar, a eso apuntábamos un poco con qué es el guión técnico, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí, se supone que la gente dice por lo general que es cómo hacer una historieta, pero en realidad no. Es parecido, pero es diferente. Exacto. ¿Por qué no? Y porque una historieta tiene, por ejemplo, el dibujante le dibuja las onomatopeyas en cada viñeta. ¡Wow! ¡Crash! O sea, la página está compuesta por tiras y cada tira es una viñeta. Y cada viñeta puede variar en su morfología, puede ser más alta que ancha, o más ancha que alta, o de formato triangular. En el caso del cine, siempre es el mismo formato. Es la full screen y hay que respetar y hay que componer en base a ese formato. A la relación de aspecto, ¿no?, que vos le vas a dar a la pantalla. Y lo que las onomatopeyas, que en la historieta se puede dibujar una palabra boom, por ejemplo, o crash, para graficar cierta cuestión audible, porque claro, la historieta es algo mudo, ¿no? No se escucha. Cuando uno ve la historieta, el sonido lo construye el mismo lector, ¿no? En el caso del storyboard, eso está permitido solamente al pie del dibujo, como una aclaración en donde se subraya qué sonidos van en cada plano, ¿no? Ejemplo, personaje entra por izquierda y si hay un sonido se marca en otro color. Se marca abajo sonidos, efectos especiales de sonido y ahí se especifica. Grito, pero fuera del dibujo. Habló, fuera del dibujo, no dentro del dibujo. Y siempre te sigue el mismo. Bueno, están ellos para contar. Sí. ¿Y cómo empezaron? ¿Qué sintieron cuando se enteraron que iban a trabajar para esta película? ¿Cómo fue tu experiencia, Pablo? Mira, fue bastante impactante, porque no imaginé nunca que iba a poder llegar a trabajar con un director de semejante magnitud. Campanella, estamos hablando de Juan José Campanella. Sí, y la verdad que estuvo bueno, porque a nivel trabajo nos manejamos siempre. O sea, el story siempre tiene una manera muy básica de hacerse, porque son dibujos rafiados. Sí. Y RAF son dibujos sencillos, bocetos. Como bocetados, algo muy sencillo, y tienen que ser expresivos y rápidos. Pero acá tuvimos que hacer algo más complejo, porque por las propias declaraciones de Campanella, él era la primera vez que laburaba en cine de animación. Claro.
Y por ahí le costaba poder dirigir en base a no tener algo para poder dirigir. Como él siempre dirige en vivo con los actores en el momento, que era como distinto. Entonces tuvimos que tomar otro método de hacer los stories donde eran casi animados. Porque casi dirigió, yo vi varias películas y él casi dirigió a los animadores, que los animadores también son actores encubiertos. Exacto. Sí, bueno, sí, con Pablo hemos trabajado en producciones animadas, ¿no? Por ahí yo en el lado de la animación, Pablo con los layouts, el diseño de personajes, en películas de animación 2D, ¿no? De hecho nos hemos conocido. Un layout, vamos a explicar un poco, vendría a ser como, sí. como en animación. ¿Se acuerdan que Gillo y Nelson nos contaba que en animación se hace todo? No es como en cine que se registra y después se arma la película. En animación tenés que pensar en el fondo, los personajes principales, secundarios, y un layout, para definirlo de una forma simple, a ver si están de acuerdo, es como ir probando el traje a la película. Exactamente. Exacto, sí, es el fondo y la figura, todo en un mismo dibujo de boceto. La puesta en escena. Que se hace a partir del storyboard, ¿verdad? Pero bueno, te decía que nos conocimos con Pablo en producciones de 2D de diferente índole, y venimos del mundo de la animación. Sí. No es que solamente dibujamos, No, digamos, figura humana, venimos de ese mundo de actuación a través de los personajes, ¿no? Entonces cuando hicimos esta película fue como... por digamos, eso les pregunté si marcó un hito, un antes y un después en sus carreras, porque ustedes vienen laburando hace mucho ya. Claro, sí, desde luego. Sí. Es más, yo quería meterme ya con los animadores de 3D, porque yo soy animador 2D. Sí, entonces yo ya quería subirme a esa nueva ola de animadores que vino, bueno, muchos de España, realmente, grandes animadores de España. He conocido a riadores y, bueno, me he enamorado yo, que soy animador 2D, de la tecnología 3D, ¿no? Sí, me ha hay gustado. cosas... Yo empecé con modelado el año pasado y te digo que es atrapante. Sí. Más o menos el promedio de dibujos que ustedes tuvieron que hacer para la película, ¿qué cantidad fue? Supongo que ha sido de una forma industrial casi, ¿no? Sí, no tengo manera de contarte la cantidad de papeles y kilos de papeles que habían. Trabajaban en rectángulos, ¿no? Sí. Claro, porque encima el director utiliza el storyboard como una especie de fusible para cambiar de idea. Entonces, para ahorrar dinero es esto, porque, no va a producir una escena de 3D donde sale mucho dinero, a producir varios segundos de animados de 3D para después decir, no, esto no va. Prefiere ponernos a nosotros, a Pablito y a mí, a sufrir, a dibujar como locos, a cambiar una y otra vez una forma de contar gráficamente algo. Entonces, de esa manera él lo pone estos dibujos en una especie de PowerPoint, los hace correr. Y ahí se da cuenta si tiene el timing que él requiere. Un ¿no? animatic. Sí, un animatic, exactamente. Construye con nuestros dibujos un animatic. Los dibujos, con eso se calculan los tiempos. Correcto, sí. Es como que se hace una edición con cada dibujo, como para verlo en el tiempo que va a tener en pantalla, digamos, claro. y con eso poder guiarse. Calculás, este dibujo va a estar tanto, tanto, y después pasas al layout y así. Correcto, sí. Ya el layout sería como la parte que le sigue, donde sería también el story, pero ya con los personajes más a modelo. Estoy hablando desde el 2D, ¿no? Ya con el 3D se maneja de otra manera. Sí. Pero siempre fue esa manera que eso. Pero todos los que trabajaron en Metegol, hasta ahora los que tuve oportunidad de ver o conocer, vienen del 2D y aman a full el 2D. Hay animadores también. Yo dije que, vino una tropilla de animadores 3D, que son los que ahora están haciendo, creo que Mortadelo y Filemón, los que habían hecho Planet 51, grandes animadores. Pero había animadores acá. Quiero resaltar, había animadores argentinos como Fernando Lorenzo, Pablo Lorenzo, sí. Ochoa, Cerey, me estoy olvidando de algunos, pero también estuvieron en Mortadelo grandes y Filemón, paladines. Ellos no trabajan acá. Ellos trabajaron acá, venían trabajando de acá. Creo que Pablo Lorenzo fue el récord, ¿no? Vos me habías dicho. Sí, fue el récord, fue el que animó 7 minutos. Ochoa 3 minutos y medio. Y porque en animación, en Metegol, por lo que vi, bueno, ya van a venir los chicos, nos van a contar, pero 4 segundos por semana se animaba, para que se den idea de lo que es hacer una película de animación. 4 segundos por semana. Tremendo. No 4 minutos, 4 segundos. Y quedaron todos locos. Sí, quedamos todos locos. Porque lo que mucha gente no sabe, como me decía Pablo ayer, y lo hemos hablado, cuando yo digo que nos preguntan a veces si animamos fiestas, sí, animamos fiestas, pero una cosa es animar una fiesta infantil y otra cosa es animar una película. No, pero a lo que voy es que la gente es como que... cierto, sí, está bien. Sí, caíste. No, que lo que siempre cuando la gente me pregunta a qué nos dedicamos o qué hacemos, le decimos, laburamos en animación.
Y mucha gente se te queda mirando y dice, ¡ah! Entonces cuando dejas ese pausa decís, no de fiesta, señora, no de fiesta. Y dice, bueno, Claro. hace dibujitos animados. Y claro, Señora, dibujitos, dibujos sí. animados. Digo, mirá la vuelta de la vida, porque cuando yo fui a ver la muestra que se hizo en el Centro Cultural de Recoleta. Ah, vos también fuiste, yo también. Sí, y yo que no entiendo el tema, Claro. en la parte donde explicaba todo esto, los departamentos, no entendía. Y ahora es la posibilidad que tengo de entender. Ves qué las se vueltas de la trataba. vida, ¿viste? Y bueno, el trabajo de la animación es un poco así, ¿no? No, pero yo Es- resaltaba lo que hablamos con Pablo, si animás una fiesta, pero porque a veces, por ejemplo, en el caso de Dibu, todos le preguntan a los actores, pero el animador en sí, o el que dibuja, tiene que pensar cada movimiento. Claro. Es otro actor el animador. Correcto, es otro actor. ¿Puedo decir algo? A ver, Bernardo. Fernando se acerca. No, lo que les quiero preguntar a los chicos es lo siguiente, que la película de Campanella y que ustedes participan, no está visualizando el rol cada vez más protagónico del cine de animación en Argentina, porque ustedes han nombrado animadores de fuste, y me parece que los animadores argentinos se han destacado muchas veces. ¿Pueden hablar ustedes de la impronta de los animadores argentinos en la industria del cine? Hay muchísimos y muy buenos. Sí, por supuesto, sí. De hecho, hablamos a nivel película, que es Metegol, que marcó un antes y un después, pero hay muchos animadores que... Antes y un después porque fue la primera que se hizo en departamentos como las grandes producciones. Correcto. Y creo que marca un hito. Y a mí, como me gusta difundir la animación, Por lógica, bueno. sí. Pero sí, cada uno Sí. En cada película se destacó con su trabajo. Sí, hay muchísimos hay animadores muchos y muy muy grandes. buenos. Y no es que la película tiene que ser un hito para que se destaquen ellos como artistas. No, al contrario, hay muchos que siempre ponen lo mejor de sí mismos y quedan unas películas increíbles también. Sí. Hay muchos ejemplos. Puedo nombrar El Arca. El Arca, sí. En un momento laburamos en una película para México. ¿Trabajaste en el Arca vos? Laburé en El Arca, sí. Estuve trabajando. Ahí hice layouts, por ejemplo. Sí. Estuve haciendo layouts porque era todo en 2D. Mm. Después en la película de Huevos, que se hizo para México. Ajá, no, esa no la conozco. También ahí estuve haciendo layouts y había animadores O la escuché, increíbles. pero no la vi. Sí. Y que cada uno dio lo mejor de sí y es lo que hace que la película termine quedando impecable a la Impecable. larga. Así que sí, yo creo que cada animador se destaca y no es necesario que sea por Metegol, sino por mucho laburo que vienen teniendo de años. Y vos, Lisandro, específicamente como animador, ¿qué nos podés contar? Y lo que le sucede por ahí al animador, y yo hablo de ese animador 2D que arrancó haciendo películas, bueno, como decía Pablito, El Arca, que se enamora del lápiz y de esa materia, ¿no? El lápiz y el papel, y tiene que de pronto encontrarse con un requerimiento laboral que lo hace salir de esa zona por ahí de confort, del lápiz y el papel, y tener que subirse a una máquina y con el mouse y un personaje modelado en un espacio virtual hacer exactamente lo mismo, pero ya con otras cosas, ¿no? Entonces, ese romanticismo, esa cosa, a veces es un poco traumante para el animador 2D, pero es necesario, me parece que es un salto necesario que hay que dar y que no hay que Sí. tenerle miedo Pero al yo, 3D. lo poco que hice, vos que venís, a mí me parece que el espacio 3D es un poco como el caballete de escultura. Porque Sí, vos lo vas puede ser. moviendo, vos que venís del palo. Y sí, no hay que tener prejuicios contra No, el pero 3D. como el caballete de escultura que uno lo va moviendo, lo va recorriendo, lo corre, lo Sí, gira. obvio, sí. Bueno, lo que tiene el 3D básicamente, vos podés animar una escena, ¿no? Un personaje X haciendo X acción. Y movés la cámara simultáneamente mientras el personaje realiza tal movimiento. Esto en el 2D se puede hacer, pero lleva un Mucho más laburo trabajo. bárbaro. Por eso las películas en 3D tienen tantos movimientos Entonces, de cámara. exactamente, le permite otra libertad también. O de arrepentirse del director y sin descartar una animación, cambiar una cámara. Y la animación prevalece, ¿no? Por ahí sí son otros los tiempos, porque claro, modelar un personaje y riguearlo es darle los atributos articulatorios. al Rick es perso- como la marioneta, como Rick es como a la marioneta. Sí, ponerle darle las los hilos, articulaciones. mover las articulaciones, moverlo. los huesos, las articulaciones del codo, etcétera. Y eso lleva un tiempo, que en el 2D eso no existe, ¿no? Se modela, se diseña el personaje y animar. En el 3 no, el 3D no. Cada cosa lleva un tiempo. Por ahí sí, en el momento de animar va a ser
O sea, el personaje nunca se te va a ir de modelo, por ejemplo. En un animador 3D, el personaje no se le va de modelo, ¿no? Es decir, ya está modelado. En una animación 2D Se te hay puede que escapar. estar, claro, se te puede escapar el modelo. ¿Qué quiero decir con se te puede escapar el modelo? Podés dibujarlo mal, se te puede dejar de parecer al profesor Neurus, por ejemplo. De pronto le haces una nariz diferente y ya el animador tiene que saber dibujar, el animador 2D. El animador 3D no necesariamente, está ayudado en este sentido por la tecnología, pero obviamente son otros los tiempos, cambian los tiempos. Sí, sí. Pero es interesante. En esencia es lo mismo, es el mismo lenguaje, el mismo concepto. Sí, es interesante. Bueno, no sé, ¿qué más nos quieren contar? ¿En qué están trabajando ahora, Pablo, Lisandro? Bueno, yo actualmente estoy en algo completamente alejado de lo que es el cine, estoy Sí. laburando para videojuegos. Bueno, pero siempre con el dibujo. Sí, siempre con el dibujo. Y el sí. diseño de personajes. Diseño de personajes, concept de color, inspiracionales en general. ¿Qué es un concept? Concept de ¿Por colores, qué? si tengo que hacer, por ejemplo, una escena en donde se muestra, por ejemplo, el último que estamos haciendo en este lugar que estoy, es para un juego de piratas, y por Sí. ahí piden concept de personajes subidos en el barco, Claro. con fondos, y mostrar como una Conceptos, arte ilustración. conceptual. Claro, sería como una ilustración. Un libro de arte. Exactamente, sí. Eso No, vendría con siendo el un tema del concept. grupo de animadores de Argentina pusimos un glosario animadoril. ¿Por qué? Porque hay mucha terminología en inglés. Entonces tratamos de Es verdad. castellanizarla porque algunos se hacen los superados que saben o lo pronuncian en inglés. Entonces es como que... Sí, es verdad, estoy de acuerdo con eso, y creo que yo soy uno de los tantos que se Bueno. le pegó el inglés y Sí, no, a y mí me también se cuesta. me está pegando. Entonces digo, no. Claro. Lisandro, ¿qué nos podés contar de Yo que de tu estoy haciendo trabajo ahora, actual? y soy un mercenario del dibujo. Ay, él Voy siempre es y un hago poeta. trabajos limpios. Él Hago es un trabajos poeta siempre. cobro y me voy. ahora estoy haciendo una Él publicidad, siempre unos dice que es storyboards. un mercenario del dibujo. Es que bueno, hay que trabajar a veces. Uno le encanta el dibujo y todo esto, pero a veces Sí. hay que hacer cosas que a uno no le gustan y bueno, Sí. pero uno ¿Una sabe. publicidad? Una publicidad, no, estoy dando clase también, Sí. clases de dibujo y de animación, 2D y 3D, también aproximación al 3D. Y nada, siempre, ahora estoy metido en la escuela, en Sí. el IDAC, estoy como alumno. Considero que siempre es bueno volver a los estudios, a lo Pues Pablo académico. también trabajó, también estudió en el IDAC. Claro, así que somos viejos conocidos del hay IDAC. vida después del Exacto. IDAC. Hay vida después del IDAC. Hay vida. habíamos dicho. No. Hay vida después del IDAC. Pasa que fueron y vinieron, pero volvieron. Hay Sí, vida sí, después Nosotros del tenemos IDAC. una de nuestras secciones Sí. es Hay vida después del IDAC. Y Bien. se ve que hay. Ay. Totalmente. Sí, llevando una vida decente, hay vida después del IDAC. No, porque a veces Sí. decís qué pasa y bueno. Bueno, en mi caso después de sí. 20 años, porque Después de estuve en la 20 Casa de la años. Cultura Claro, y vos abandoné y ahora me como que tiempo de revancha. Tiempo de revancha. Muy bien. Bueno, y contanos sobre ese comercial que estabas haciendo o el trabajo que... No, estoy haciendo con otro colega que también porque no somos los únicos storyboardistas de Metegol, trabajamos con otros Eso, a la par, eso. y con uno de los muchachos, el Tano, Los nombramos a todos, sí, porque Pablo me dijo que somos más o menos éramos varios. Sí, éramos éramos varios, sí, hubo mucha rotación. 6, 7 fueron Somos rotando. varios. Sí, estuvo trabajando en un comienzo, estuvo trabajando Lucas Acardo. Eso, nómbrenlos porque no son los Con únicos. Federico Radero, que Federico después Radero. Federico Radero Sí. se fue para el Para lado la de supervisión, animación, sí, supervisión sí. de animación. Lucas no estuvo más. Ángel Tremosa. Ángel También Tremosa. estuvo con nosotros. ¿Quién más estuvo? Bueno, varios. Sí, Varios. hoy Después vieron- vino Ketchum, que le decían Ketchum. Ketchum. ¿Cómo se llama? El nombre exacto. Pero no me era un personaje de García Ferré, que hecho. No, No, él se No sé hacía- si se lo pusieron por él. Ah. Pero no. No, tiene seudónimo. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero si te también- lo digo ahora no me acuerdo, siempre lo No, conocí. importa. gran Ketchum. dibujante. Sí, sí, Pregunta como para ir cerrando. Bueno. Sí. Acá me apunta mi compañera Silvia. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esos personajes? Estamos hablando de Metegol. Personajes o el Los storyboard. Los storyboards, las historietas. Las historietas que no son Por decirlo de historietas. alguna manera. El guión gráfico. El guión gráfico. Mira, yo en comienzo cuando entré me habían dicho que iba a ser un trabajo de aproximadamente 4 o 5 meses y terminé estando 1 año y medio ahí adentro. Idem. Así que imagínate. ¿Vos también? Y porque, como te decía antes, 2x3, Campanella, que después lo mal llamamos Cambianela, Ay, mi amor. cambiaba constantemente. Cambianela, de me idea. encanta. No quiero que me mate ahora. Me encanta que cuente. pero había confianza. Era copado. Todos es hablan copado. muy bien de La Campanella. verdad sí, Sí. pero Sí, la sí, verdad sí. que se ¿Cómo? extendió el tiempo que trabajó. Cambianela. Por los cambios. Por los cambios. Oh, pero es lógico. Sí, aparte lo escuché a él también decir eso de él mismo, así que... Sí, sí. Obvio, ¿no? Siempre con humor y con respeto Bueno, acá al los chicos maestro. nos han dejado dibujos.
Un placer hacerles un dibujo. Bueno, no se pueden ver, pero hay dibujos, los subiremos a nuestra página. Bueno. Para nuestros Espacios- oyentes, bueno, sí, pero Espacio Cine, programa radial, escucha cine. Para- Nuestro Facebook. sí, nuestro Facebook, y como digo yo siempre, para nuestros oyentes videntes interactivos, les vamos a postear sobre lo que hablamos, las fotos que sacamos, que se vean Está bueno, y está bueno. todo eso. Y así además, nos ven y nos además conocen. si al público le queda alguna pregunta, porque es apasionante todo lo que cuentan, que lo escriban, que también se lo podemos... que También, lo no sé, contesten. se me fue algo, me olvidé de algo, chicos. No, para mí me parece que... Hablé mucho, porque No, dicen que al hablo contrario. mucho. Un No, placer. está bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno. Un placer. Bueno, agradecemos entonces. Aplauso. Bueno, les agradecemos y Muchas gracias, chicos, los muchas aplaudimos. No, ustedes.